es el clásico dolor testicular, ¿no? Siempre que estamos frente a un dolor testicular, hay que tratar de encontrar las causas posibles y ver cómo lo manejamos, porque la idea no es solo tratar el dolor, es como lo que pasa en el apéndice, ¿no? Clásicamente se describe que no deberíamos tratar el dolor hasta estar seguros o tener una idea de cuál es la etiología. Más o menos pasa lo mismo con el síndrome de escroto agudo, ¿no? Y es lo que pasa en la mayoría de pacientes que nos llegan tarde a la consulta, ¿no? El síndrome de escroto agudo, bueno, conocen el escroto, es una bolsa anatómica donde están contenidos los testículos, ¿no? Esto es una urgencia médica y se caracteriza por un dolor agudo e intenso del contenido escrotal. El paciente usualmente refiere dolor intenso que a veces puede estar irradiado hacia la zona lumbar y a veces va acompañado de síntomas generales como náuseas, vómitos o incluso sensación de alza térmica. Ah, hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Escucho un sonido medio raro por ahí. Sí se la Se escucha, le doctor. escucha Creo que son claro, los doctor. alumnos. Ok, ok. Eh, la evaluación clínica realmente es un poco compleja porque los pacientes vienen con mucho dolor y realmente evaluar un testículo bastante dolorido es complicado. Entonces, nos valemos de los estudios de imágenes. Lo importante en un síndrome de escroto agudo es asegurarnos que la viabilidad del testículo digamos, salvada, ¿no? En este caso, que no tengamos compromiso testicular. Tenemos causas hay un montón de causas del síndrome de escroto agudo, causas vasculantes, que se escribe en primer ítem la torsión del cordón testicular. Y esto es lo que tememos en un síndrome de escroto agudo. Es decir, lo más importante es descartar cualquier sospecha de torsión testicular, ya que el resto de causas se puede manejar, digamos, con un poco más de lentitud, ¿no? Tenemos causas vasculares, causas infecciosas, causas traumáticas, causas sistémicas, causas de vecindad, como la hernia inguinoescrotal, causas tumorales, masas escrotales no tumorales, hasta el hidrocele, causas quísticas y hay un montón de causas que también entran en diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a hablar, me parece que ya han hablado de la otra clase, o no sé si van a hablar sobre la orquitis. Esta clase del síndrome escroto agudo básicamente va orientado a hablar sobre la torsión testicular o la torsión del cordón testicular. Eh, ocurre en uno de cada 4.000 hombres que son menores de 25 años. La clave es la edad. El pico de aparición suele ser al año. Hay un pico alto al año de edad en neonatos y otro a los 13 a 17 hasta los 20 años. Entonces, en los jóvenes que vienen con dolor testicular, siempre tratamos de descartar esta torsión. Las torsiones testiculares de cada 4 síndromes de escroto agudo, uno es una torsión testicular. Y la incidencia, bueno, va al 4%. No es frecuente en general, pero en los varones jóvenes sí suele ser relativamente frecuente. Entonces, para conocer la etiología de esto, básicamente deberíamos conocer que existen factores anatómicos y algunos factores desencadenantes de esta torsión testicular. En factores anatómicos tenemos la ausencia del ligamento testicular, la ausencia del mesorquio posterior, no existen ligamentos escrotales o el pedículo vascular está muy superior en el polo, ¿no? Y hay factores desencadenantes que algunos de los pacientes le echan la culpa, ¿no? El coito, la erección nocturna, el hecho de la defecación, los testículos retráctiles. Retráctiles son aquellos que están más tiempo descendidos, pero por algunas razones en algunos momentos se elevan, ¿no? Entonces son retráctiles. Traumatismos o ejercicio físico, cambio brusco de temperatura también, que condiciona una contracción cremastérica, ¿no? Son factores desencadenantes, pero usualmente esto se da en pacientes que tienen algunos factores anatómicos alterados. Por ejemplo, clásicamente se habla de una forma normal y una forma de testículos en forma de badajo de campanas o bell clapper testes, ¿no? Se dice que los varones, ya después de la clase, ya cada uno de los varones podrá revisarse, que tienen esta forma testicular, como dice el normal line, son menos propensos a realizar torsiones testiculares. Sin embargo, los pacientes que tienen esta orientación un poco horizontal del testículo, incluso han tenido algunos dolorcitos pequeños, pero pasan espontáneamente, que es la Bell Clapper testes, suelen tener más predisposición a doblar
a que el testículo se tuerza, ¿no? Es decir, si el eje está más horizontal, este paciente tiene más riesgo de hacerse una torsión testicular. Y si ha habido dolores previos, puede ser candidato a que sea una apexia, una fijación testicular bilateral, ¿no? Antes que se torce. Porque usualmente cuando uno está de esta forma, el otro también está de la misma forma. Entonces es una buena forma de tratar de ver qué pacientes pueden ser posibles candidatos a una torsión testicular. Acá están los medios de fijación que les estaba comentando, ¿no? Usualmente el testículo, el más importante de todos, es el gubernáculo testicular. El testículo embriológicamente se forma en la zona lumbar, al lado de los riñones. Y con el tiempo va descendiendo, ¿no? Y en la bolsa escrotal desciende hasta la bolsa escrotal gracias a este ligamento que es el gubernáculo testicular, que lo jala, por así decirlo, y lo fija en el escroto. También está el cordón espermático. Lo decíamos en los factores anatómicos que si el cordón espermático está muy superior, muy en el polo superior, como poniéndolo en forma vertical al testículo, es un factor de riesgo también, siempre y cuando los otros ligamentos o medios de fijación no estén, digamos, anatómicamente normales, ¿no? Tenemos el mesorquio, que es donde ingresan los vasos testiculares, hay otro medio de fijación. Y bueno, la cavidad vaginal, no es tanto un medio de fijación, digamos, pero permite rodear y cubrir un poco el testículo de agua. Esto es lo que se llena cuando hay hidroceles, se llena la cavidad vaginal de agua, ¿no? Entonces, estos son los medios de fijación del testículo que están un poco alterados en los pacientes y en los cuales ha habido torsión testicular. Por ejemplo, no hay mesorquio, y no hay gubernáculo testicular. Son los dos factores de riesgo más importantes en cuanto a las torsiones testiculares. Bueno, en los tipos tenemos la intravaginal y la extravaginal. La intravaginal, bueno, acá veíamos, les mostraba cavidad vaginal. Cavidad vaginal le llamamos a todo esto que envuelve, es una cavidad que envuelve al testículo, digamos, es un medio acuoso, un líquido que rodea al testículo, ¿no? Para que éste no esté friccionando con otras estructuras. Y básicamente es lo que en algunos pacientes puede persistir. Esto viene de la cavidad peritoneal, ¿no? La ideal es que se cierre y se desconecte y se formen dos espacios diferentes, la cavidad peritoneal como la cavidad vaginal. Pero en algunos pacientes esto está persistente y eso es lo que se conoce como hidrocele, por ejemplo. Entonces, en los tipos, un tipo de torsión es intravaginal, quiere decir el testículo se tuerce por dentro, no por fuera de la vaginal, y el otro es extravaginal. La primera es la más frecuente en los jóvenes, en los neonatos, perdón, y la extravaginal es más frecuente en los pacientes adultos, jóvenes o adultos, ¿no? La extravaginal se tuerce todo. Bueno, más frecuente es la extravaginal. En la clínica, bueno, ya habíamos empezado un poco describiendo este síndrome de escroto agudo, que es dolor testicular de gran intensidad, de inicio súbito, que es irradiado a la región hipogástrica o puede estar irradiado a la región inguinal del mismo lado, o síntomas sistémicos, ¿no? Náuseas, vómitos. Lo patognomónico y que nos ayuda, no patognomónico, pero que nos ayuda un poco a diferenciar es que no hay fiebre, puede haber sensación de calentura de repente, pero no hay fiebre ni tampoco suele haber síntomas urinarios. ¿Está bien? El examen físico, bueno, es clave el examen físico, pero como les comenté al inicio, es difícil hacerlo en un testículo que está oliendo. Entonces, usualmente esta evaluación se puede hacer a las horas de que el paciente esté con los síntomas, ¿no? Por ejemplo, el signo de Goberneur básicamente es la elevación, perdón, la elevación del testículo y la horizontalización. ¿Qué quiere decir? A las pocos minutos, pocas horas de la torsión, lo que uno suele ver en el escroto es que un testículo está mucho más arriba que el otro, porque es normal que uno esté más alto que el otro, pero este está mucho más alto, y el testículo que sube está horizontalizado. Entonces, típico de un paciente con torsión testicular, es el signo de Goberneur o Goberneur positivo. Tenemos el signo de Prehn. El signo de Prehn es elevar el testículo y el paciente refiere que calma el dolor. Si Prehn es negativo, significa que este dolor no le calma en ninguna posición, o sea, siempre está doliendo. Entonces, si le eleva los testículos y le sigue doliendo, es un Prehn negativo. Y Prehn negativo es casi diagnóstico de una torsión testicular. Y el otro es la ausencia de reflejo cremastérico, ¿no? Obviamente la torsión está bloqueando ahí la circulación y la conducción nerviosa,
Por lo tanto, hacemos el reflejo cremastérico, que es un estímulo de la cara interna del muslo, y el testículo o se contrae el cremaster, que es el músculo que rodea el testículo, y el testículo se asciende, ¿no? Entonces, esas tres señales podemos encontrar en el examen físico a las pocas horas de iniciar la torsión. Pasadas las horas sí es complicado, porque no se ve que el testículo está ascendido, que está torcido, el paciente no se deja evaluar y ni siquiera tocar el testículo. El diagnóstico eh, básicamente es de una sospecha clínica, ¿no? Paciente joven, dolor testicular de inicio súbito. Eh, si tenemos un ecógrafo a la mano, está bueno, miren la sensibilidad y la especificidad, porque nos ayudaría un poco a confirmar o descartar. Clásicamente se ha hablado de la ecografía Doppler testicular, ¿no? Que permite ver la circulación testicular y se decía si es que no hay circulación es una torsión testicular y si es que hay, bueno, te nos permitía descartar. Pero últimamente hay unos estudios que muestran que a pesar de que el paciente pueda tener circulación, puede estar ya teniendo una torsión testicular. Un signo ecográfico que se le llaman Whirlpool sign o señal en remolino, es una señal que nos permite ver en la ecografía. O sea, usualmente se pone el transductor sobre el ecógrafo, pero en este caso ya no pone, perdón, sobre el testículo, sino en este caso pones el transductor sobre el cordón. Y lo que se ve es esta señal, ¿no? No la he puesto aquí. Es el Whirlpool sign, que es la señal de un remolino, ¿no? Se ve claramente cómo el cordón puede estar volteado o dándose vueltas. Entonces, en esos casos, incluso es mucho más sensible y específico que la misma Doppler, ¿no? Creo que acá tengo una imagen para mostrarles. A ver, vamos a ver si podemos mostrarles. A ver, vamos a ver ya un ratito. No sé si se logra ver. Ese es el Whirlpool sign o Snell Shape sign o Donut sign, la señal de la dona, en la No se cual ve, doctor. no estoy compartiendo. Ok, 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 a ver, a ver, a ver. Ok, ahora sí. Sí, Creo que doctor, sí. ahora sí, Ay, pero doctor. creo que me pasé. Acá está. Miren, esa es la señal. Usualmente aquí ya no se está enfocando el testículo, que las líneas amarillas está el testículo. Vamos a enfocar un poco más arriba y se ve cómo el cordón está dándose vuelta, ¿no? Esa es la señal de remolino, señal de caracol o señal de la dona, ¿no? Que permite ya confirmar una torsión testicular. Entonces, clásicamente pensamos que solamente pasa con una ecografía Doppler, ¿no? Y nos pasó un caso en el hospital, llegó un paciente con torsión testicular que había sido luego en el hospital del niño, con una Doppler en la cual decía que había circulación, y el paciente se fue a su casa, y después ya llega con nosotros 48 horas después, obviamente, para sacar el testículo. O sea, no había función testicular. Entonces preguntaban cómo es que la ecografía Doppler encontró flujo si es que estaba con torsión. Puede haber mientras la torsión no sea completa, ¿no? 2 o 3 vueltas ya no va a haber circulación, pero a veces no es tan completa, pero ya compromete la circulación. El pronóstico depende del tiempo de la evolución. Que bueno, el número de vueltas, de pronto no puede ver cuántas vueltas hay, pero, o la compresión arterial, pero sí el tiempo, el tiempo que tenemos para resolver ese problema, ¿no? Usualmente, ahí les pongo, son 6 horas desde que inicia el dolor. La mayoría de pacientes toman algunas pastillas para el dolor, le calman y vienen a la consulta o vienen a emergencia cuando ya el dolor es fuerte que no calma con nada, ¿no? O sea, ya incluso ya no solamente hay torsión, sino incluso puede estar combinado con una orquipidimitis.
Y es un lema para nosotros los urólogos esta frase que dice es preferible operar una orquiepidemitis que dejar sin diagnóstico una torsión. Es decir, si la sospecha clínica es alta, bueno, eso justifica ingresar. No, es mejor, bueno, ya lo viste o sacaste o revisaste un testículo, pero al final te aseguraste que no era una torsión testicular. Podemos no tener ecógrafo a la mano, podemos no tener un Doppler a la mano y eso no puede impedir que no entremos a operar a este paciente. ¿Ok? Al final, una cicatriz escrotal tampoco es tan notorio y usualmente se esconde entre los pliegues escrotales, ¿no? Por lo tanto, nos ayudaría bastante. Sí, nos ayudó bastante si tenemos un ecógrafo, pero no podríamos decir que no se operó porque no había una ecografía Doppler. Si el testículo está muerto, o sea, está azul, se saca, no es viable, orquiectomía. Y solamente se hace orquidopexia del otro testículo. Pero si el testículo que está doliendo está bien, solamente se pexia y también pexiamos el otro, obviamente, porque si uno está anatómicamente mal, el otro también está anatómicamente mal, ¿no? Es básicamente la misma formación embriológica. Por lo tanto, se tiene que fijar. Ah, y la detorsión manual. A veces nos llegan pacientes con pocas horas de dolor testicular y los residentes, que son ellos los que reciben al paciente en emergencia, lo revisan y para ellos es una torsión testicular y lo que pueden hacer en ese momento es una detorsión manual. Bueno, hay que manipular los testículos, por lo tanto hay que ser bastante cuidadoso en el dolor que puedas producir, ¿no? Para detorcer manualmente. Acá tenemos la forma de torcer a un testículo, es como abrir un libro, es decir, el testículo izquierdo se abre en sentido horario, se detuerce en sentido horario, se detuerce, y el testículo derecho se desuerce en sentido antihorario, es decir, esa es como la forma de detorcer, ¿ok? Que quiere decir que la torsión es hacia adentro. Es decir, el izquierdo es de forma antihoraria y el derecho es en forma horaria, la torsión. Por lo tanto, la detorsión es al revés, ¿no? Y ha habido varios pacientes que se han salvado de una orquiectomía gracias a la detorsión manual que han hecho los residentes, ¿no? Esto, digamos, no justifica que nos entremos a pexiar, porque si ya ha habido algunas torsiones, significa que esto se puede volver a pexiar pexiar o fijar, ¿no? Fijar el testículo a la cavidad escrotal. Por lo tanto, la detorsión manual lo que hace solamente es prolongar un poco el tiempo para hacer la pexia. La pexia testicular. ¿Sabe? Acá es un testículo, ese es el paciente que les comentaba, ¿no? Que nos llegó del hospital del niño realmente con una ecografía en la cual nos decía que había flujo Doppler y fue a su casa, tomó algunas pastillas y el paciente siguió con dolor. Por lo tanto, después ya llegó con nosotros porque en el servicio del Hospital Loaiza hay cirugía pediátrica desde hace un par de años, por lo que este paciente es evaluado por cirugía pediátrica y son ellos los que nos hacen la interconsulta, ¿no? Ahí creo que solo operan los cirujanos pediatras en tema urológico, es circuncisión, este, pero no esto, ¿no? Entonces, bueno, como era un niño grande, ya tenía 15 años, nos llamaron para tratar de resolver este problema, ¿no? Y es así como se ve, uno entra a operar y lo ve así morado. O sea, el testículo ya no hay forma, no tenía más de 48 horas el niño y solamente entrábamos ya pensando en que le íbamos a sacar. Pero a veces hay un tiempo, justo entran en el tiempo límite. Entonces cuando uno hace la exploración quirúrgica, lo que ves es un testículo a veces medio entre rosado y azul, puedes echarle agua tibia para ver si se reanima. Y si no se reanima, bueno, igual, se retira, ¿no? Se retira. Es importante, bueno, unos pueden decir que tenemos el otro testículo que está funcionando, es verdad, pero lo ideal es tratar de preservar ambos, ya que el otro puede sufrir traumatismo. Recuerden que son en pacientes jóvenes, así que hay alta chance de que pueda producir algún traumatismo. Bueno, eso es en cuanto a las torsiones, a la torsión testicular. Tenemos un tipo de torsión que es la torsión de los apéndices testiculares. Básicamente esto ocurre en los rezagos anatómicos que pueda tener el paciente. Por ejemplo,
tanto del conducto de Wolf como del conducto de Müller, que son embriológicamente los que originan los genitales internos en el varón y en la mujer. Es como que nos queda a los varones una huella, un rezago anatómico de lo que fue un Müller, por ejemplo, el conducto de Müller. Y ahí se conoce como apéndice testicular o es el famoso hidatide de Morgan. Y también del mismo conducto de Wolf queda a un rezago que es la apéndice del epidídimo, ¿no? El pico máximo de estas torsiones suelen ser a los 11 años. Miren, acá, bueno, hay otros que son mucho, mucho menos frecuentes, que es el órgano de Geraldez y del Basa-Berras, que son que también son del epidídimo. Pero lo más frecuente son eso. El primero es el apéndice testicular, ese que está aquí, que es el quiste de Morgag. Y segundo es el apéndice del epidídimo, que es el conducto de Müller, ¿no? En el 7% de los pacientes. Es por eso que no sé si acá se ve, no sé si lo logran ver. Este, por ejemplo, que está aquí, hacia abajo, no sé si se ve la manito, pero aquí está. ¿Sabes si puedo aumentar más? Creo que ya no se puede aumentar más. Este es el quiste de testicular, ¿no? Y el que está acá arriba es el quiste del epidídimo. Entonces, cuando nosotros entramos, ya sea a ver un hidrocele o cualquier cosa que entremos a operar el testículo, solemos cauterizar este quiste para que no le genere problemas a futuro, ¿no? Y ya que puede producir una torsión del hiatie Morgag. Entonces, esta es la señal de que pueda estar frente a una torsión del quiste de Morgag. Normalmente, igual que en la torsión testicular ocurre en las primeras horas, uno puede tratar de dilucidar este signo del punto azul que se ve a través del escroto, ¿no? Acá dice el punto azul puede observarse en las primeras horas de instalar el cuadro. Obviamente, si pasan horas de dolor ya no. Es patognomónico de torsión de la hidatide Morgani que obviamente nos dice que digamos, necrosando ese apéndice, ¿no? Ahora, usualmente el manejo aquí sí puede ser conservador. Es decir, podemos dar antiinflamatorio para el dolor y tranqui, espera que el paciente espere hasta que pase el cuadro. Pero en algunos casos podemos ingresar a operar, no hacer una exploración quirúrgica. La duda, dada por intensas reacciones locales, se recomienda la esclerotomía de urgencia y ser de la idea torcida. Solo debe practicarse un tratamiento conservador expectante en aquellos donde existen las condiciones de diagnóstico seguro de urgencia en caso de escasa sintomatología local. En el hospital no hemos tenido ni un caso, bueno, porque no es un hospital pediátrico, pero usualmente el manejo conservador también suele ir bastante bien, a menos que el paciente ya esté con malestar general, ¿no? Fiebre, hemograma alterado, por ejemplo. Bueno, eso es la primera charla sobre torsión testicular. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el tema? Doctor, disculpe, ¿puede explicar de nuevo lo de que se veía como un libro? Disculpe. Claro, no hay problema. A ver, déjame, vamos a ponerlo. Ahí está. Bueno, es un juego de palabras esto de que el derecho horario, el izquierdo horario. Lo único que tienen que saber para que lo recuerden es que la única forma de torcer ambos testículos es como que ustedes se enfrentan al paciente, que el paciente esté con las piernas abiertas, y ustedes tienen que detorcerlo como si abriera un libro. Entonces, el izquierdo, si abres ese libro, el izquierdo, lo estás mirando al paciente volteado, el izquierdo va a ser en sentido horario y el derecho va a ser en el sentido antihorario. Esa es la de torsión. Y la torsión, obviamente, es al revés. No, no se vayan a confundir tanto con las palabras que dije. ¿Sí? ¿Todo bien? Doctor. Sí, doctor, gracias. Doctor, una pregunta. Sí, claro. En el caso del signo de Pren, cuando es negativo se sospecha de torsión o cuando es positivo. No, no me quedó claro. Para el signo de PREN significa elevar los testículos y calma el dolor.
y esto no pasa en la torsión. Por lo tanto, el signo de PREN negativo es de torsión testicular. ¿Sí? Claro. Sí, doctor, gracias. Doctor, ¿dijo de torsión testicular o torsión testicular? ¿Perdón? Acaba de mencionar el signo de negativo. Si es que, bueno, si es que no alivia el dolor es negativo, ¿sería diagnóstico de torsión testicular o de torsión testicular? Bueno, claro, o sea, si tú elevas y duele, perdón, PREN significa elevar y calma el dolor. Y en los Sí. pacientes con torsión, en cualquier lugar que tú pongas el testículo, al paciente le está doliendo. ¿Qué quiere decir? Que en esos pacientes el signo de PREN es negativo. En las torsiones testiculares tiene signo de PREN negativo. Ok, doctor. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia o en qué casos, en qué pacientes se debe usar como tratamiento la orquiectomía y en cuáles ya se toma la decisión de la orquiopexia, creo que era? Orquiopexia. Sí, usualmente nosotros decimos que tenemos hasta 6 horas para resolver un testículo, para salvar un testículo. ¿Ok? Pero hay pacientes que hemos entrado en hora límite a las 6 horas o 8 horas y podemos encontrar todavía un testículo que está ahí tratando de sobrevivir. Por lo tanto, lo que depende es lo que uno encuentre al operar. Si entras y el testículo está azul como la foto o negro, y hay que sacar. Pero si encuentran que está rosado o medio rosado, podemos intentar salvarlo y solamente pixear. O sea, al final depende de lo que encontremos dentro de la cirugía. Pero en términos generales también es ver las horas. Si llega un paciente con torsión testicular a las 24 horas, lo más probable es que este testículo ya esté necrosado y que tú entres para sacarlo. Pero igual, al final hay que entrar a mirar. Ok, doctor. Acá en el chat nos pregunta si hay un examen mejor que el Doppler. Mira, clásicamente, y como hemos visto aquí, en la sensibilidad y especificidad de la ecografía Doppler testicular es muy alta. La especificidad es muy alta, la sensibilidad casi también ambas. La especificidad pasa el 90% y la sensibilidad cerca del 90%. Por lo tanto, es un buen examen. Pero en algunos estudios nos muestran que más patognomónico que la Doppler testicular sería el signo de Whirlpool o el signo de la donut, ¿no? En la cual uno puedes ver la torsión. La Doppler testicular es una señal indirecta porque lo que ves es circulación en el testículo. En cambio, la señal de la dona o de Whirlpool lo que hace es ver la torsión. Por lo tanto, más, digamos, no todos los radiólogos o ecografistas pueden hacer esta ecografía del cordón o no la conocen. Pero si es que nos llega información con esa característica, ¿no? Que nos digan la señal de la dona o del caracol positivo, obviamente eso casi es patognomónico. Casi no, eso es patognomónico en una torsión testicular. La torsión intravaginal más frecuente en pacientes jóvenes, en la de tipo extravaginal en adultos, es no. O sea, la torsión testicular de por sí es para jóvenes. La intravaginal es para neonatos. O el desarrollo de la cavidad vaginal que todavía se está cerrando, la torsión intravaginal, es decir, tuerce solamente el testículo por dentro, la vaginal permanece intacta, pero en los adultos se tuerce todo, con toda esa envoltura que es la capa extravaginal. Por lo tanto, más frecuente es la extravaginal en jóvenes y adultos. En cambio, la intravaginal es en neonatos. Bueno, creo que todo sí, claro. A ver. Doctor, una pregunta. Sí, claro. No me quedó claro muy bien en qué consistía la orquidopexia. ¿Se fija el testículo afectado al contralateral o cómo es? No, lo que hacemos en la orquidopexia, bueno, no puse una imagen de la orquidopexia, es relativamente sencillo, ¿no? Uno entra al testículo y lo fija usualmente en 2 o 3 puntos. Uno es, le hace un punto al testículo, o sea, pones una aguja en el polo inferior del testículo, que es una zona avascular, ahí se ve clarito una zona avascular del testículo, y se fija a la pared inferior del escroto. Otro punto, pones al testículo y lo pones por dentro, sin salir hasta la piel, en la pared escrotal lateral. Y otro puede ser en el tabique, entre la que divide ambos testículos. O sea, puedes poner 3 puntos de fijación,
o simplemente dos, uno es el lateral y otro es el polo inferior, para que lo tengas fijo, ya no se mueva. Gracias, doctor. Ok. Y acá nos preguntan hasta qué tiempo límite podemos realizar los signos. Mira, realmente las señales entre las 2, 3 horas uno lo va a ver incluso a veces sin revisar al paciente, sin tocar. Puede mirar y ve que el testículo está arriba, volteado. Pero si pasa más de 3, 4, 5 días, 6 horas, ya lo único que vas a encontrar es un tejido inflamatorio, mucho dolor y va a ser difícil la evaluación. Por lo tanto, y echamos mano de los exámenes auxiliares como la ecografía, por ejemplo. Bueno, chicos, voy a poner la siguiente slide sobre cáncer testicular. Si les presento alguna duda sobre esto, me lo escriben o me preguntan, igual estoy escuchando. Bueno, esta es la segunda parte que es sobre cáncer de testículo, ¿no? Generalidades y alguna forma de tratamiento en los estadios iniciales. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Ok, es una de las neoplasias que va entre el 1 y 2% de todos los cánceres que se dan en los hombres, ¿no? Y curiosamente, esto también ocurre en varones jóvenes, ¿no? Miren, entre 15 y 35 años, jóvenes o adultos jóvenes. La ventaja de este cáncer, por así llamarlo, ventajas, es que puede ser uno de los únicos cánceres en la cual hasta en estadios avanzados tienen baja mortalidad, es decir, se puede salvar un paciente que tenga hasta metástasis a todos lados. La ecografía tiene una sensibilidad del 90% porque hay algunos tumores que son intratesticulares, uno no los puede tocar, pero usualmente el examen clínico también ayuda bastante, ¿no? Hacemos estudios de extensión, que es la tomografía del tórax, abdomen y pelvis. Al cáncer testicular le gusta irse a los ganglios, pero si vemos la parte anatómica, el testículo va hacia los ganglios retroperitoneales. ¿Ok? Porque de ahí es su origen. En cambio, el escroto, la piel, va hacia los ganglios pélvicos. Por lo tanto, si tienes un cáncer testicular y uno lo opera a través, o quiere sacar el cáncer, lo opera a través del escroto, lo que haría sería alterar la migración natural, ¿no? Y comprometer otras zonas. Por lo tanto, aumentaría o, digamos, cambiaría el estadiaje, ¿no? A un grado mayor. ¿Ok? Y nosotros antes de hacer la quiectomía, que es el tratamiento de elección en cáncer testicular, tenemos que tener algunos marcadores tumorales. Bueno, acá hay Doctor, una disculpe que lo interrumpa. ¿Podría volver a explicar esta primera parte que acaba de decir que si se opera aumenta el grado? Claro, lo que pasa, a ver, les vuelvo a repetir. Normalmente el testículo, los ganglios testiculares van hacia la zona retroperitoneal, es decir, migran
la forma retroperitoneal, o sea, de la aorta o la vena cava, por ahí van ascendiendo. Ese es el circuito del testículo. En cambio, el escroto tiene una migración, o sea, la piel del escroto tiene una migración ganglionar a través de los ganglios inguinales. Es por eso que te sale un granito en la piel del escroto, sale un granito en la pierna, o uno puede dar algunas adenopatías inguinales, por ejemplo, ¿no? Lo mismo que el cáncer de pene, por ejemplo. El cáncer de pene, digamos, migra ganglionarmente hacia la zona de la pelvis, hacia la zona de la ingle, ganglios pélvicos, no retroperitoneales. Por lo tanto, si uno va a hacerle la orquictomía a estos pacientes, no lo puede operar por vía escrotal, porque lo que haría sería cambiar la ruta, por así decirlo. Ya no habría compromiso de pronto solo retroperitoneal, sino también podría haber compromiso de ganglios pélvicos o inguinales. Por lo tanto, lo importante para operar un testículo es por vía de arriba, es decir, lo sacamos por encima de la espina ilíaca, por ahí hacemos la orquictomía radical. ¿Está bien? Por lo tanto, el manejo es una orquictomía radical y no es por vía escrotal, no se hace por vía escrotal. Incluso las biopsias, en lo posible, no las hacemos. Si, por ejemplo, llega un paciente que sospechamos que sea un cáncer testicular, pero tenemos ciertas dudas de que eso no es, en algunas enfermedades o algunos cánceres uno puede tomar una biopsia. En este caso, lo que hacemos es, como si operáramos el cáncer testicular, o sea, pensando lo peor, lo sacamos por arriba, la zona de la espina ilíaca por ahí, y en ese momento podemos enviar una muestra al laboratorio, perdón, a patología, y esperar que nos manden el resultado durante la cirugía, y de ahí, si no hay nada maligno, ya lo podemos sacar por vía escrotal. Y si hay algo maligno, lo sacamos por vía de la espina ilíaca, ¿no? ¿Está bien? Por lo tanto, no, 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 nada escrotal. Si es tumor, no se toca el escroto, saca por arriba. Creo que ahí tengo unas imágenes para ver cómo es la cirugía. En cuanto a la clasificación, bueno, hay muchas clasificaciones, subclasificaciones, pero en términos generales hablamos de tumores de células germinales que son más del 90% y tumores de células no germinales que son, bueno, menos del 5%. Tumores secundarios que son los que vienen de metástasis, ¿no? Por ejemplo, tenía un tumor en otro lado y que le cayó al testículo. Y las no germinales, bueno, están las células de Leydig, las de Sertoli, las del estroma, o sea, no son células germinales las que están produciendo el cáncer, son células no germinales. Pero la más frecuente de todas es esta, que es la célula germinales y es la que vamos a estar hablando ahora. Y dentro de los tumores de células germinales tenemos dos grandes grupos, uno que es el seminoma y el otro que es el no seminoma. Y bueno, algunos le llaman también a otro grupo formas mixtas en las cuales están combinados, no están en formas puras. Por así decirlo, el seminoma suele ser el más bueno y el no seminoma suele ser el cáncer testicular que es un poco más malo, ¿no? Vamos a ver en detalle quiénes. Y usualmente los seminomas no elevan marcadores tumorales, en cambio los no seminomas sí elevan o sí suelen elevar marcadores tumorales, salvo algunas que otras excepciones. Pero en términos generales, nosotros cuando tenemos un paciente con sospecha de cáncer testicular, los marcadores tumorales no se piden para confirmar si hay o no hay un cáncer. Un segundo, chicos. Disculpen, chicos, estaba ladrando a mi perrito. Bueno, entonces en términos generales es esto, ¿no? Saber si es seminoma o no seminoma. Les comentaba que los marcadores tumorales no sirven para hacer un diagnóstico, sino un seguimiento. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tiene un cáncer testicular con marcadores elevados, uno lo opera y después de la operación los marcadores siguen elevados, obviamente ha quedado enfermedad y hay que buscar por dónde está la metástasis o micrometástasis. El problema son en los que no elevan marcadores tumorales, porque a veces no eleva marcadores tumorales, les haces un control y aparecen marcadores elevados, ¿no? Entonces puede hacer que desencadenamos
digamos, desenmascaramos un tumor testicular no seminoma que estaba escondido. Bueno, vamos a ver en un ratito cuáles son esos marcadores tumorales. Eso es donde nos vamos a centrar ahora, que son los tumores de células germinales. Bueno, tiene subclasificaciones, como les estaba comentando, pero en términos generales son seminomas y no seminomas. Les dije que dentro de los células germinales eran más frecuentes que las células no germinales, y aquí dentro de la clasificación de las células germinales, los seminomas son más frecuentes que los no seminomas, ¿no? Se habla de una neoplasia intratubular. Bueno, a veces hay cánceres dentro de los túbulos y tumores malignos mixtos. Generalmente los no seminomas no suelen estar puros, siempre están combinados, un teratoma con un saco vitelino, un coriocarcinoma con un carcinoma embrionario. Entonces realmente suelen estar más frecuentes de forma mixta que en forma pura. Y los seminomas, bueno, se pueden subdividir de forma clásica, anaplásico o espermocítico, no espermatocítico. El espermatocítico suele ocurrir en varones ya adultos mayores, a diferencia de los otros dos, que es el clásico y anaplásico, que suele ocurrir en varones jóvenes, como vimos al principio, la mayoría de cánceres testiculares. Y el no seminoma, que le digo, imagínense el no seminoma como el más malo de los cánceres testiculares. Hay subclasificaciones como el carcinoma embrionario, el teratoma, el coriocarcinoma y el sacovitelino. El coriocarcinoma tiene alto riesgo de metástasis. ¿Por qué? Porque usualmente cuando estos cánceres testiculares son intratesticulares, es decir, uno no los palpa, ¿no? Y cuando realmente se hacen evidentes, ya hay metástasis. Doctor, disculpe, creo que no se le escucha bien su audio. Ok, no, sí, lo había cortado un rato, pero ya no se preocupen. Ahora sí, sí. Sí, doctor, ¿podría volver a explicar lo que ocurría con el seminoma espermatocítico, por favor? Ya, te vuelvo a repetir. El seminoma espermatocítico suele ser más frecuente en adultos o adultos mayores. O sea, tenemos en términos generales que el cáncer testicular es frecuente, bueno, es más frecuente en jóvenes que en adultos. Sin embargo, el seminoma espermatocítico es más frecuente en los adultos o adultos mayores, 35, 40 años, por ejemplo, ¿no? Pero es muy raro, realmente, es muy raro. Y ahora, en todos los cánceres, usualmente siempre hay factores de riesgo en la cual uno puede modificar, ¿no? Así como el cáncer de próstata, como cáncer de vejiga, con el fumar, como cáncer de próstata, con el tema de la edad. Uno busca factores de riesgo para ver si estos pueden o no modificarse para evitar que desarrollen un cáncer. En el caso del tumor testicular, tenemos algunos factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, una criptorquidia. Criptorquidia es que el niño, por ejemplo, al nacer a los 2 años no ha descendido el testículo, y obviamente si uno corrige esta criptorquidia antes de los 2 años, puede evitar que se forme un cáncer testicular. Pero si así te corrijan la criptorquidia pasados los 2 años, el riesgo de cáncer de testículo sigue estando presente. ¿Saben? La criptorquidia es un factor de riesgo. El otro es un tumor testicular contralateral. Recuerden que el desarrollo embriológico de ambos testículos es casi el mismo. El patrón genético suele ser el mismo en el paciente. Por lo tanto, si hay un tumor testicular de un lado, hay que estar al tanto porque en unos años puede desarrollar cáncer testicular el otro testículo, ¿no? Y esto es un tema también porque el testículo, la función del testículo es el tema hormonal y el tema de los espermatozoides. Por lo tanto, si los dos testículos terminan siendo afectados y los operamos, y la persona o el varón quedaría sin producción de espermatozoides, con un tema de infertilidad, ¿no? Por lo tanto, se está trabajando bastante el tema de cáncer testicular y los bancos de esperma, para que estos pacientes en el tiempo puedan tener hijos, familia, porque recuerden, esto se da en pacientes jóvenes. Por lo tanto, en ese momento uno no está pensando probablemente en el tema de la paternidad y todo lo que implica, pero más adelante sí. Y si más adelante le aparece cáncer en el otro testículo, obviamente vamos a tener problemas con la fertilidad, ¿no? Y no hay forma de sacar de este espermatozoides porque simplemente no hay testículos. Entonces, el tumor testicular contralateral es un factor de riesgo también. Por eso estos pacientes se siguen controlando después de la cirugía.
La disgenesia gonadal, como el síndrome de Klinefelter, es un factor de riesgo también para desarrollar cáncer testicular. Está también estudiado el tema de usar muchos estrógenos durante el embarazo, ¿no? Esto puede desarrollar cáncer testicular. Y otros dos temas de la historia familiar, si tío, papá o abuelo ha tenido cáncer testicular, hay que estar observando que no desarrolle el varón cáncer testicular. Y bueno, está descrito el tema de la raza blanca. Estos dos que le pongo al final es bastante confuso. Hay muchos trabajos que al inicio empezaron a relacionar el cáncer testicular con la microlitiasis testicular. De pronto algunos varones de aquí se habrán hecho alguna ecografía testicular por un golpe y le han encontrado unas pequeñas calcificaciones. Entonces, antes esto lo relacionaban con el cáncer testicular, ¿no? Pero en estudios a largo plazo se han visto que no tiene ninguna relación. Y lo otro es el tema de traumatismo. Lo que sí pudo haber sido un sesgo es que cuando un varón se golpea el testículo, que ha sido un impacto relativamente fuerte, se examina, digamos, constantemente, ¿no? O se suele tocar, se examina más que uno que nunca le ha pasado nada. Entonces, obviamente, al examinarte más, tienes más chance de encontrar un cáncer testicular si es que lo hubiera. Por lo tanto, más parece que ese sesgo es el que relaciona el traumatismo con el cáncer que el propio traumatismo, ¿no? La microlitiasis y el traumatismo no están relacionados directamente con el cáncer testicular. Y el resto que están con rojitos, sí. Bueno, y la atrofia testicular también está relacionada. Ok, empezamos entonces hablando de un buen grupo que son el tema de los seminomas, ¿no? Como les dije, ocurren en el 30 a 40, no, bueno, perdón, el seminoma ocurre en el 60% de los casos. Es el más frecuente de los tumores testiculares y en los pacientes, como les mencioné, que no se han resuelto la criptorquidia, es lo que desarrollan es un seminoma, ¿no? Aparecen 10 años después de los no seminomas, que los no seminomas ocurren en varones más jóvenes todavía. La ventaja de este y lo que les comentaba, que siendo el aparentemente el más bueno, es que al momento que uno lo diagnostica, es decir, que se hace palpable el tumor, más de las tres cuartas partes de estos están confinados al testículo. Quiere decir que el paciente no ha hecho metástasis, todavía lo tiene localizado el cáncer testicular. Una cirugía bastaría para curar y bueno, de ahí controles posteriores. En cuanto a los no seminomas, tenemos al carcinoma embrionario, que es el más malo, ¿no? De los malos es el más malo todavía. Porque al diagnóstico 30 de ellos ya han hecho metástasis. Es muy invasivo. Y como les comenté también, los no seminomas es raro que suelen estar en forma puras, ellos suelen estar combinados. O hasta un 40% en el caso del carcinoma embrionario. El coriocarcinoma, bueno, acá si bien es cierto, el carcinoma embrionario se considera el más maligno que los seminomas, ¿ok? Pero dentro de los no seminomas, el más malo, este era el término, el más malo de los malos es el coriocarcinoma, ¿ok? Acá solamente lo están comparando con el seminoma, pero entre todos los no seminomas, el coriocarcinoma es el malo de los malos, porque usualmente esos tumores son intratesticulares, es decir, el varón se baña, se evalúa, se revisa los testículos y no lo puede palpar porque el cáncer está intratesticular. Es decir, cuando debutan estos pacientes suelen ser ya con metástasis. Entonces, por ejemplo, vemos metástasis retroperitoneal, no sabemos qué ha pasado, hay una masa retroperitoneal, comienzan estudios todos y a algunos se le ocurre, ok, revisamos el testículo y ahí se ve la masa testicular o simplemente no se puede ver y al hacer una ecografía uno detecta una masa intratesticular, ¿no? Por lo tanto, esos son los más complicados de diagnosticar también. Es por eso que cuando ya con metástasis se hace el diagnóstico tardío, ¿no? Y los que le comentaba, si bien es cierto, los no seminoma elevan marcadores tumorales, este coriocarcinoma eleva la beta-HCG, es decir, la hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica. Su unidad beta es la que eleva el carcinoma. ¿Ok? Esto es el primer malo es el colocarcinoma y el que le sigue es el carcinoma embrionario. Tenemos el saco vitelino, no suele ser tan malo yo el saco del saco vitelino. Ocurre en el 1% de los tumores testiculares y estos son los nombres. Se le conoce como adenocarcinoma testicular infantil, carcinoma juvenil embrionario, glioblastoma.
Y este lo que hace es elevar la AFP, que es la alfa-fetoproteína. Bueno, ya estamos hablando de dos marcadores, ¿ah? Uno que es el coriocarcinoma eleva la beta-HCG y el sacovitelino eleva la alfa-fetoproteína, ¿no? Por lo tanto, si uno tiene un tumor testicular y le hacen marcadores tumorales y tiene elevada la alfa-fetoproteína, puede sospechar que estamos frente a uno del sacovitelino. Y esto no descarta, obviamente, que pueda estar por ahí escondido uno, no sé, un seminoma, porque estos no elevan marcadores tumorales. Y el teratoma, si bien es cierto, representa el 5 al 10%, no suele ser maligno, pero dentro de su grupo hay subgrupos que suelen ser un poco más malos que otros, ¿no? Tenemos el teratoma maduro, el inmaduro y el teratoma con áreas de transformación maligna, que este es el, digamos, con más riesgo de hacer metástasis dentro de los teratomas. ¿Está bien? Lo más frecuente es encontrarlo de forma mixta, con el teratocarcinoma en un 25% de los tumores. Por ejemplo, si ven este teratoma, ¿cómo lo diferencia? Usualmente el teratoma no le da marcadores, pero cuando uno ve que eleva la alfa-fetoproteína, está sospechando que es por carcinoma embrionario. Y si ve que también eleva la alfa-fetoproteína, carcinoma embrionario, no lo mencionamos, van dos, carcinoma embrionario, eleva la alfa-fetoproteína y el sacovitelino. En cambio, el carcinoma embrionario, perdón, aquí estamos, eleva la alfa-fetoproteína. En cambio, el colocarcinoma eleva la beta-HCG. ¿Eh? El diagnóstico, bueno, realmente no hay mayor cosa en el diagnóstico. Usualmente suele ser un testículo que está aumentando de volumen, la consistencia está dura, no duele, al varón no le duele, y obviamente tenemos que considerar algunos que otros factores de riesgo. Lo trágico es que algunos pacientes llegan con metástasis y no se palpa tumoración. ¿Está bien? Y hay un tema inexplicable a veces con algunos pacientes que vienen con metástasis retroperitoneales, en la cual todavía no hay compromiso testicular. O sea, es un poco curioso porque aparecen células de tumores testiculares en masas retroperitoneales, eh, colocarcinoma, carcinoma, pero no hay todavía masas en el testículo, ¿no? Muchas veces el diagnóstico se hace después de sacar esa masa retroperitoneal. Entonces, el síntoma de metástasis puede ser la ginecomastia, el dolor de espalda por el tema de la metástasis pulmonar, más abdominal por la metástasis retroperitoneal, incluso adenopatías supraclaviculares, ¿no? Que a veces se pueden confundir con TBC. O sea, biopsiar la zona para saber de qué se trata esa masa, ¿no? Este es un esquema que lo saqué de la NSCN, que básicamente me gusta más esas guías porque tratan un poco de simplificar poniendo en un flujogramas el tema del diagnóstico y del tratamiento, ¿no? Acá, por ejemplo, pone cuando tú sospechas de masa testicular, hay que hacer la historia clínica, obviamente buscar factores de riesgo y tocar al paciente, ver el testículo, pedir marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, la beta-HCG, la deshidrogenasa láctica es el tercer marcador tumoral, pero nos ayuda a ver la masa, el volumen del cáncer, ¿no? Qué tan grande es, incluso si hay metástasis retroperitoneales grandes. No nos habla si es seminoma o no seminoma. La química, bueno, básicamente hay que evaluar urea, creatinina, hemograma y obviamente la ecografía testicular. Entonces, cuando ya tenemos armado, digamos, la primera parte, pasamos a la segunda, que básicamente consiste en escanear, es decir, a dónde está la enfermedad, ¿no? Tomamos una tomografía nosotros tomamos el tórax, abdomen y pelvis, pero puedes tomar radiografía de tórax y tomografía de abdomen y pelvis con contraste, todo lo que es cáncer es con contraste. Sabemos que hay que operar, o sea, hay que sacar el testículo, es con una orquiectomía radical. Y acá lo que les comentaba, ¿no? Discutir con bancos de esperma. Si clínicamente es indicado, bueno, a veces es complejo. Son pacientes muy jóvenes, 12, 15 años, en los cuales no se puede comentar o tratar de hablar con la familia mediante una masturbación, tener muestra de esperma, ¿no? Pero sería bueno tratar de ver la forma de conversar de eso. En los pacientes que son un poquito que son un poquito mayores, puede ser un poco más sencillo, ¿no? Bueno, eso tampoco les comenté. Hay forma de prótesis testiculares. Psicológicamente le puede impactar fuerte a algunos varones, jóvenes, incluso mayor aún si están en la adolescencia, ¿no? Si a veces con el acné le genera mucho tema psicológico, mucho problema psicológico, igual puede pasar. Imagínense que le saquen un testículo. Pero tenemos una opción que son las prótesis testiculares, son gomitas
de silicona en forma de testículo que se colocan en el paciente. Obviamente, también dependiendo del grado Tanner que tenga, la clasificación de Tanner, en cuál es el paciente, para ubicarle un testículo de ese tamaño, ¿no? En el momento que uno saca el testículo, puede colocar la prótesis, pero usualmente esperamos que alcance la adolescencia, que desarrolle la pubertad completamente para poner un testículo que sea el tamaño adecuado, ¿no? Si no, tendremos que estar cambiando cada vez que el testículo va creciendo. Y acá dice, para pacientes con anormalidades testiculares, considerar la biopsia y lo que le comenté, ¿no? Biopsia inguinal por la espina. No se hace una biopsia escrotal, se hace una biopsia por vía inguinal, por arriba. ¿Ya? Y todo esto es para ver si es un tumor testicular seminoma o es un no seminoma. El seminoma, bueno, el seminoma puro, acá dice, ¿no? Que puede tener la alfa-fetoproteína normal. Generalmente no elevan, pero puede elevar la beta-HCG. ¿Ok? En cambio, los no seminomas eh, suelen elevar la alfa-fetoproteína, ¿no? Y también, como hemos visto, el coriocarcinoma suele elevar la beta-HCG. Entonces, el diagnóstico, bueno, ecografía testicular. Obviamente nos ayudamos a la ecografía testicular para poder confirmar nuestro diagnóstico, ¿no? A veces, obviamente, el examen físico es casi diagnóstico, pero igual hay que confirmarlo con una ecografía. Y los marcadores tumorales son los que estábamos comentando, ¿no? La alfa-fetoproteína, la beta-HCG y la DHL. La alfa-fetoproteína vive de 5 a 7 días. La beta-HCG vive de 24 a 36 horas en la sangre. ¿Ves? Lo comentaba, normalmente los seminomas no elevan nada, pero la beta-HCG suele elevarse en el 5 a 10% de los seminomas. ¿Ok? Hay que considerar eso. En cambio, la alfa-fetoproteína no se eleva en los que son seminomas, pero se eleva generalmente en los no seminomas, salvo el coriocarcinoma. Este no se suele elevar porque este eleva más bien beta-HCG. Es importante el tiempo de vida media porque de eso depende también hacer un control. O sea, operamos al paciente y obviamente al día siguiente no le puedes hacer marcadores tumorales porque vas a encontrar probablemente, si estaba elevado la beta-HCG, todavía elevado. Entonces esperamos por lo menos una semana para hacer un control de los marcadores tumorales. Solamente lo hacemos al mes. Y la DHL, bueno, nos habla de volumen tumoral. Para eso sirve, para ver volumen tumoral. Y los estudios de extensión es para evaluar en qué parte del cuerpo pueden haber metástasis, ¿no? Tenemos la radiografía de tórax, la tomografía de tórax, la tomografía de abdomen y pelvis, la resonancia magnética, la cintilografía ósea y el PET scan. El PET scan es un examen, digamos, molecular dinámico y también morfológico que nos ayuda a ver dónde hay mayor actividad. Y en esta zona se sospecha que hay cáncer, ¿no? Que suele haber mucho consumo de glucosa, por ejemplo, ¿no? Mucha actividad vascular. Y eso es lo que nos habla el PET scan. Bueno, todos los tumores tienen una clasificación TNM. Recién estoy leyendo los teratomas. Bueno, si el teratoma es maduro, es el más bueno de los teratomas. Okay, el de degeneración maligna, obviamente, es el más maligno. ¿Saben? Bueno, acá está el TNM. T, digamos, en cómo está de forma local el tumor. N es hasta qué compromiso ganglionar local hay. Y la metástasis, la M, la metástasis a distancia, ¿no? Y miren, acá también, incluso aparte, adicional a esto, hay una clasificación S que nos habla sobre cómo el paciente se ha clasificado de acuerdo a los marcadores tumorales. S1, S2 y S3, ¿no? Dependiendo cómo están aquí la LDH, la beta-HCG y la alfa-fetoproteína. Obviamente, mientras más valor haya, más valor en la estratificación S. ¿Ok? Acá el tumor testicular, bueno, no vamos a entrar en detalle de esta T1, T2, T3, T4, lo pueden leer, pero usualmente los T nos habla de la enfermedad local, ¿no? Si compromete o no compromete el cordón espermático, si está invadiendo el compromiso neurovascular o invade la albuginia. Y acá están los estadiajes, ¿no? En los estadiajes también es saber bien el TNM y de acuerdo a eso clasificar, porque miren, por ejemplo, la 1A dice que es un PT1, N0, M0, S0. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, miren, lo curioso es este paciente que pueda tener un S3, o sea, que tenga solo marcadores tumorales, ¿eh? El M0, o sea, no haya metástasis, cualquier
PN, o sea, no haya compromiso ganglionar, cualquier PT, o sea, no haya mucho compromiso local, pero tiene marcadores tumorales altos en S3. Esto ya es suficiente para catalogarlo en estadio clínico 3, como si fuera una metástasis a distancia, un cáncer testicular avanzado. Por lo tanto, el tratamiento va a ser de acuerdo al estadiaje, ¿no? T1, básicamente tumor localizado, ¿ok? Está en el testículo o zonas adyacentes nada más. Estadio clínico 2, cuando ya hay compromiso de ganglios, acá dice los ganglios retroperitoneales, y no ganglios locales, retroperitoneales. Y el estadio clínico 3, cuando la enfermedad ya avanzó, ya está a distancia, cerebro, hígado, pulmón, donde le suele gustar al cáncer testicular, ¿no? El estadio clínico 1, localizado. Estadio clínico 2, ganglios retroperitoneales. Estadio clínico 3, metástasis a distancia. Salvo este pequeño hincapié que les hice, que basta que tengan marcadores tumorales elevados para ya poner un estadio clínico 3. La clasificación, bueno, es lo que le comentaba. 1, que está confinado al testículo o zonas adyacentes. 2, retroperitoneales, ganglios retroperitoneales. Y 3, metástasis a distancia. Esa es la orquiectomía. Ahí está la figura A y la figura B y la figura C, las líneas punteadas. Les comenté que no se hace nada por vía escrotal, sino por la línea punteada A. Esa es la incisión inguinal y por aquí sacamos el testículo. ¿Está bien? No se trata de un cáncer. Si vamos a operar un hidrocele, una torsión testicular, ya la incisión es escrotal. Pero en casos de cánceres, la incisión es inguinal. Por ahí abrimos la piel, entramos hasta la aponeurosis y buscamos el cordón espermático. Acá, por ejemplo, la imagen de la derecha, ya tenemos el cordón espermático. Y lo que hacemos simplemente es seguir manualmente ese cordón espermático hasta llegar al escroto. Nuestra mano llega hasta el escroto y comenzamos a disecar el testículo, ¿no? Y se jala por la zona inguinal. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Aquí lo tenemos un poco clampado, porque tenemos que clampar los vasos. Con el ayudante a veces nos puede ayudar a empujar el testículo de la zona de abajo para que vaya saliendo por arriba, ¿no? Y acá está clampado el cordón. A ver, al final lo que toma un poco de tiempo a veces es tratar de separar el gubernaculum testis, ¿no? Que le dije que es muy de fijación. Desde ahí se corta, comienza a disecar o se puede suturar, poner puntos, ¿no? Lo ideal es no hacer nosotros le llamamos violación escrotal, que significa romper alguna parte del escroto cuando estás haciendo una orquiectomía o que se abre el testículo y que todo el contenido se esparza por todos lados. Obviamente sería una diseminación de cáncer testicular, ¿no? Puede ser una carcinomatosis y cae todo por vía abdominal. Esta es una LRP o la linfadenectomía retroperitoneal. Son las localizaciones dependiendo de la localización del cáncer. Si es cáncer de izquierda, obviamente la localización va hacia este lado izquierdo. Aorta, cava y cerca del uréter izquierdo. Y si es derecho, igual la aorta, cava y cerca del uréter derecho, ¿no? Son digamos, las zonas delimitadas para hacer una linfadenectomía. Bueno, en cuanto a los seminomas, que son, como le dije, son los buenos y el estadio clínico más bajo, tenemos estas opciones de tratamiento: una orquiectomía radical, podemos darle radioterapia, podemos darle seguimiento, o sea, solamente operamos y no hacemos nada, lo seguimos controlando nada más, radioterapia, o también podemos darle quimioterapia. ¿De qué depende? De los factores de riesgo. Si este tumor testicular tiene factores de riesgo, ¿cuáles? Estos 4. Cáncer más de 4 centímetros, hay invasión vascular, invasión linfática o invasión de la red de testis, eso te lo dice el patólogo. El paciente le damos una terapia coadyuvante. No solamente sacamos el testículo, sino también damos radioterapia o quimio, ¿no? Uno elige. Puede ser una sesión de quimioterapia o le podemos dar radioterapia. Perdón, una sesión de quimioterapia o le podemos dar radioterapia. Si es estadio clínico 2, ya no evaluamos tanto factores de riesgo. Estos pacientes van a poner orquiectomía y ya no seguimiento, sino le damos radioterapia o quimioterapia. Pero la quimioterapia ya no es una sesión con cisplatina, sino es una sesión con 3 quimioterápicos, ¿no? Es decir, ya en sesiones también. Y el estadio clínico 3, estos pacientes van para una orquiectomía y ya les damos quimioterapia. La radioterapia no ayuda mucho. ¿Está bien? Eso es en cuanto a los seminomas.
Acá está en el gráfico. ¿Por qué? Porque se supone que los seminomas, cuando están en estadio clínico 1, el 20% de ellos tienen micrometástasis locorregional, es decir, pequeñas metástasis que son de la zona y que no se pueden ver, ni en la radiografía ni en la tomografía. Pero se sabe que los que tienen factor de riesgo van a, van a tener cierta recidiva. ¿Está bien? Por lo tanto, si uno tiene más de 4 centímetros, invasión de la red de testis, invasión vascular o linfática, puede hacer o puede ya estar teniendo micrometástasis. Por lo tanto, le ofrecemos radioterapia o le ofrecemos quimioterapia, ¿no? Carboplatino y radioterapia. Seminoma grado 2, generalmente ya hemos dicho que en el tema del grado 2 o el estadio 2 ya hay ganglios retroperitoneales. Entonces, si el paciente tiene ganglios que son pequeños, simplemente radioterapia. Pero si hay ganglios que son de 2 a 5 centímetros, tiene que ir a sesiones de quimioterapia. En cuanto a los no seminomas, bueno, igual en el estadio clínico 3, no lo puse, pero el estadio clínico 3 es igual, ¿no? Quectomía y aquí ya damos varias sesiones de quimioterapia. En cambio, los no seminomas, igual, de los malos, el estadio clínico 1, sacamos el testículo, o sea, siempre hay que sacar el testículo, ¿ok? Y ver si damos o no terapia coadyuvante. En este estadio clínico 1, si hay factores de riesgo que, si se dan cuenta, son distintos a los otros factores de riesgo. Por ejemplo, que hay carcinoma embrionario más de 40%, no hay elementos del tumor del saco vitelino, invasión vascular, linfática o un PT2, ya tenemos que complementar con qué, con linfadenectomía retroperitoneal, con quimioterapia, con cualquiera de los dos. Seguimiento clínico son para los que no tienen factores de riesgo, ¿ok? Sacar testículo y seguimiento clínico. El estadio clínico 2, bueno, estos pacientes ya van para una orquiectomía y para una linfadenectomía retroperitoneal. Incluso lo podemos coadyuvar con quimioterapia. Pero el estadio clínico 3 es una orquiectomía y ya les ponemos a todos quimioterapia. Puede ir a una linfadenectomía retroperitoneal si queda algunas masas retroperitoneales. Acá está el no seminoma grado 1. Básicamente, observa. Si no hay factor de riesgo, observación. Pero si hay invasión vascular, miren, la tasa de recidiva llega al 50%. Por eso tenemos que complementarlo con quimioterapia o con linfadenectomía retroperitoneal para bajar la tasa de recidiva. Esos son igual, no seminomas en cuanto al tamaño de los ganglios, ¿no? Ahora, usualmente si uno tuviera a veces un familiar, por ejemplo, acá, ¿no? Miren, en el seminoma, que es el más frecuente. Por ejemplo, si tuvieras un familiar que tiene cáncer testicular, no tiene factores de riesgo, pero tú sabes que la observación es, si solamente observo, tiene una tasa de recidiva del 20%, pero si doy radioterapia, bajo hasta debajo del 5%, y si doy quimioterapia, también lo debajo menos del 5%. Algunos pacientes, a pesar de que no tienen factores de riesgo, prefieren hacer una radioterapia. El cáncer testicular es uno de los pocos cánceres que es totalmente radiosensible. Por lo tanto, en algunos pacientes se justifica hacer eso para bajar la tasa de recidiva. Pero en otros la observación también está bien definida y solamente se puede observar. Además, recordando que estos pacientes son jóvenes, tienen mucho tiempo para vivir. Por lo tanto, lo ideal es bajar lo que se pueda el riesgo a largo plazo. Bueno, es igual, ¿no? Dependiendo del tamaño de los ganglios, es lo que estábamos hablando. Bueno, chicos, eso es en cuanto a cáncer testicular. No sé si se marearon un poco, creo. Creo que sí. ¿Alguna pregunta con respecto al tema? Cáncer testicular. Doctor, sí, una consulta. En cuanto al carcinoma, en cuanto al no seminoma, carcinoma y al coriocarcinoma, ¿cuál es el más maligno de los dos? El coriocarcinoma es el más malo. Ok, doctor, gracias. Es el eleva beta-HCG. Es una pista cuando uno se evaluando. Pero igual, son solamente señales porque al final que te da el diagnóstico si seminoma, no seminoma y qué tipo de no seminoma es el patólogo. Gracias, doctor. Ok. Bueno, chicos, el tema sí es un poquito cargado, es una pincelada nada más de cáncer testicular. Lo importante es que sepan el diagnóstico,